Bien, papi, ¿cómo salió? Se lo imprimió. Esperamos que pasamos. Pero voy a trabajar en las cositas ahora. ¿Algún problema? Estoy mirando. Listo, muy buenas tardes. Queremos saludarlos a todos y a todas. Y en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC en Colombia, en conmemoración al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrado el pasado 17 de mayo, queremos darle a todas y a todas la bienvenida a nuestro último webinar de la serie Data y COVID-19, titulado Impacto sobre las personas de sectores LGBTI y LGBTI. Agradecemos enormemente su asistencia y participación y saludamos a todos los diferentes actores que hacen parte hoy de este foro y esperamos que sea de su agrado. Empezando, quiero darles las gracias nuevamente a las personas que nos acompañan hoy como panelistas. Tengo el gran gusto de presentarles a Florencia Guimaraes García, quien es coordinadora del Centro de Día Travesti Dance, la Casa del Loban y Diana en Argentina, a Manuel Belandia Mora, activista e investigador en temas de diversidad de género, y David Alonso Pistancho, director de diversidad sexual de la Secretaría de Planación Distrital de Bogotá. Y quien les habla, Julián Quinche, funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aquí en Colombia. Ahora bien, quiero dar inicio a este foro y que nos pongamos un poquito en contexto sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Principalmente quiero que empecemos con que consideramos que la trata de personas es uno de los peores delitos y y considerado una violación a los derechos humanos. Y múltiples investigaciones nos han mostrado que los efectos que tiene este delito sobre las víctimas son tan severos que pueden ser comparados con los producidos por la tortura. También, según el reporte global sobre la trata de personas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2018,
nos muestra que más de 150 países han reportado casos de este delito. En el contexto actual, enmarcado por la pandemia del COVID-19, así como las medidas que han venido tomando los diferentes estados para enfrentarla, tenemos que tener claro que se producen una serie de cambios en las relaciones sociales, las relaciones políticas, y que estas dinámicas culturales impactan enormemente la realidad social y, por ende, el delito de la trata de personas. Si bien estas consecuencias directamente afectan a la totalidad de la población, es indiscutible que existen efectos diferenciados en poblaciones y en grupos sociales, y específicamente en aquellos que históricamente han presentado una mayor vulnerabilidad a causa de la discriminación, la marginación y la violencia tanto estructural como simbólica. Ahora queríamos que abordemos algunos de los impactos diferenciados en las personas de los sectores LGBTI. Un grupo social que ha sido históricamente violentado y discriminado y cuyas violencias se han basado en estereotipos de género y los valores heteropatriarcales que han provocado una segregación y una vulnerabilidad que ha sido acentuada en diversas esferas de la vida social. Por ejemplo, podemos mencionar el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quienes nos han indicado que las personas de los sectores LGBTI están excesivamente representadas en los índices de pobreza, la falta de acceso a la vivienda y la falta de atención médica. Por supuesto, esto es una situación que se agudiza en los tiempos de coyuntura actual que estamos viviendo. También diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la atención sobre las afectaciones particulares que están viviendo hoy en día los sectores sociales LGBTI en el contexto actual, así como también las amenazas que están enfrentando, enmarcadas por la debilidad, la atención en los servicios sociales, y cabe resaltar que en algunos puntos esta vulnerabilidad ha aumentado y ha tenido un gran impacto sobre los sectores sociales LGBTI. Ahora queremos que abordemos algunos de los puntos que hemos podido resaltar y que hemos podido evidenciar a lo largo de esta pandemia. El primero es el riesgo a sufrir violencia en el confinamiento. Este primer elemento preocupa, ya que puede haber una aparición de escenarios de violencia intrafamiliar en los que los niños, niñas y adolescentes de los sectores sociales LGBTI puedan verse victimizados por sus familiares en consecuencia de su orientación sexual y de identidad de género. Igualmente, cabe destacar que en el contexto actual se crean múltiples barreras, lo cual puede impedir que se ponga una denuncia de manera presencial. El segundo tema a abordar es que, si bien el confinamiento que actual vivimos presenta un grave riesgo para todos nosotros en cuanto a la salud mental, este riesgo se ve enormemente incrementado en personas de sectores sociales LGBTI, ya que, tal como lo señalan algunas investigaciones, la salud mental de este grupo poblacional se ve afectada desde edades más tempranas debido al rechazo familiar y el acoso escolar que puedan sufrir, y más tarde aún se puede ver incrementada por el tema de la discriminación en ambientes sociales y laborales. En este sentido, la cuarentena y las medidas de confinamiento son un riesgo para su bienestar psicoemocional y en muchos casos puede que carezcan de redes de apoyo. El tercer punto que queremos tratar es los riesgos de exclusión. Con respecto a este riesgo, nos parece importante aclarar y hacer énfasis en dos alarmas. La primera, se pueden ver expulsados de su hogar parental debido a que en sociedades que son extremadamente machistas y los cuales cumplen estereotipos y tienen roles de género acentuados, esta situación puede verse mayormente incrementada, así como también la pérdida de privacidad, la que expone a los niños y a la población LGBT en general a revelar su orientación sexual o identidad de género, siendo observados al comunicarse con amigos o parejas, lo que puede provocar en sus familias algún tipo de discusión que puede llevar también al uso de la violencia correctiva y violencia también psicológica e incluso la expulsión de su núcleo familiar. Si bien la normatividad colombiana ha prohibido la expulsión de los inquilinos dentro de esta cuarentena, como ya hemos hecho mención anterior, las personas de los sectores sociales LGBTI se han encontrado representadas enormemente en las tasas de pobreza, y lo cual en esta época puede incrementar o puede empeorar y puede hacer que sus ingresos disminuyan considerablemente, dificultando así que ellos se puedan tener
dinero para su manutención, así como también la imposibilidad de pagar los arriendos de establecimientos, hoteles y pagadiales, por lo que la expulsión también es una posibilidad latente y posiciona a este grupo en mayores riesgos de contagio y de vulnerabilidad social. El cuarto punto que queremos abordar es que si bien varios informes, reportes y testimonios de personas de los sectores sociales LGBTI han evidenciado las barreras de acceso a la salud, que son claramente sufridos, vienen siendo poco amigables ante la diversidad sexual, la discriminación por parte del personal de apoyo logístico y hasta los propios médicos, la imposibilidad de acceder a procedimientos altamente especializados son algunas de las barreras que tradicionalmente se han logrado identificar. Dos elementos que también preocupan bastante es el primero, la dificultad para acceder a medicamentos como lo son los retrovirales para tratar el VIH-Sida, lo que convierte en una clara amenaza para la salud. Y por otra parte también, las personas que se encuentran realizando algún tipo de bloqueo hormonal o alguna terapia hormonal cruzada están expuestas a la indisponibilidad de los fármacos. Esta es una situación que ya se ha venido presentando en tiempos regulares y ahora genera zozobra en este momento de coyuntura actual. El quinto punto es la dificultad para acceder a bienes y servicios. Y en enfáticamente, quiero citar a la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, quienes estimaron que por lo menos el 95% de nuestras compañeras transgénero ejercen y se encuentran en situación de prostitución, por ende quedando fuera de economías formales, y asimismo hicieron un llamado a los ministerios y gobiernos de la región para que puedan generar programas de contención y asistencia económica. También nos informaron que la mayoría de personas trans no poseen viviendas propias y deben pagar alquiler, su alimentación, asimismo como sostener sus medidas de prevención. Aseguran también que por la pobreza y la exclusión de esta población se encuentran en alto riesgo de contraer el coronavirus. El sexto punto que vamos a abordar es el riesgo al contagio. Si bien las personas LGBTI se encuentran en situación de prostitución, principalmente aquellas que realizan esas actividades en las calles, tienen un mayor riesgo de exposición al virus. Esto se va acentuando con las diferentes condiciones que puedan haber de violencia y aquellas faltas de garantías en las que se realizan estas actividades. Y por último, queremos mencionar también los adultos mayores LGBTI. Son una de las poblaciones más vulnerables frente al COVID-19. Son 2 veces más propensos a ser solteros, a vivir solos y en condiciones de pobreza, y pueden contar con una red de apoyo mucho menor que las demás personas. Esta situación las expone enormemente a que vayan a buscar provisiones por cuenta propia en momentos de cuarentena y asimismo disminuyen la posibilidad de poderse ver acompañados con personas al momento de ser contagiados. Digamos que este riesgo, todos estos riesgos de vulnerabilidades y todos aquellos que hemos mencionado anteriormente, demuestran que la situación de las personas de los sectores sociales LGBTI deben ser analizados desde un enfoque interseccional, con la intención de que podamos comprender la complejidad del contexto actual que posiciona a estos sectores sociales en mayor riesgo de vulnerabilidad. Todos estos factores anteriormente descritos son altamente preocupantes, y en relación con la trata de personas, si bien consideramos que en Bogotá se realizó un estudio en el año 2017 y 2018 en conjunto con las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría de Planeación de Bogotá, este informe nos logró evidenciar que la forma en que las barreras y las dificultades de acceso a los servicios de salud, servicios de justicia, y a causa de su orientación sexual o identidad de género, representan los mayores factores de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas en esta población. Una vez que ya hemos presentado y hemos dado como un gran contexto más o menos general de lo que queremos abordar, quiero que abramos paso a nuestros panelistas con las siguientes preguntas orientadoras. Primero que todo, la primera pregunta será para David Alonso, quien es politólogo y magíster en planeación urbana y regional y también director de diversidad sexual en la alcaldía de Bogotá. La pregunta, David Alonso, para ti es: ¿cuál es la oferta para personas de los sectores sociales LGBTI, víctimas y sobrevivientes de trata de personas, y qué retos crees que se enfrentan actualmente en el actual marco del COVID-19? Te damos la palabra, David.
Bueno, muchísimas gracias. Un honor, obviamente, enorme estar en este espacio con Florencia, con Manuel y poder conversar al respecto. Pues miren, frente a la pregunta que tú haces, la Dirección de Diversidad Sexual, de la cual hago parte, participa en el Comité Distrital de Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá. Este es un espacio en el que se articulan distintas entidades y sobre eso se establecen algunas acciones para enfrentar o dar respuesta al flagelo pues, de la trata de personas de forma integral y coordinada. Hemos podido identificar durante el tiempo que se ha venido trabajando al respecto que las personas de los sectores LGBTI sufren una especial vulnerabilidad frente a este delito, por todos los factores que tú ya has venido mencionando. Y en el 2019 se realizó una investigación que tenía como eje central identificar la vulnerabilidad específica de las personas de los sectores frente a la trata de personas, pero también en relación con el hecho de ser víctimas del conflicto armado. Este documento se encuentra en línea y pues se puede buscar como caracterización de personas de los sectores LGBTI, víctimas del conflicto armado y la trata de personas. También, digamos, para el 2019 se adelantó una campaña en establecimientos comerciales y espacios de homosocialización, contando con los dueños, creadores, administradores y demás de estos establecimientos, porque logramos identificar que en muchos casos son en estos escenarios en donde se llevan a cabo los primeros contactos y la captación de personas que resultan siendo víctimas de trata de personas. Frente a la emergencia, como tú lo venías mencionando, también hemos venido desarrollando algunas acciones. Claramente, y esto pues es reiterativo de parte de todos los gobiernos del mundo, nadie estaba preparado para esto y las acciones siempre pareciera que la pandemia o que en general las necesidades de la ciudadanía van 3 pasos adelante de lo que puede ser la respuesta. Pero hemos venido trabajando con distintos sectores para también identificar a las personas más vulnerables dentro de las más vulnerables y dar atención dentro del marco de la oferta institucional que ha establecido la Alcaldía de Bogotá. Entonces, ese es un principio y ya dejo para que podamos seguir dialogando y demás. De acuerdo, David Alonso. Antes de continuar, quiero decirle a todas las personas que nos están viendo que no olviden realizar sus preguntas en el live de la transmisión y por tiempo pues no podríamos responderlas todas, pero trataremos de responderlas en su mayoría y estas serán respondidas al final de la intervención de todos nuestros panelistas. Y pues si bien lo decías, David Alonso, el marco actual del COVID-19 pues ha puesto a las instituciones y a los organismos a improvisar de alguna manera en relación a la respuesta que se debe dar a todos los sectores poblacionales, en especial, como lo veníamos hablando, al sector poblacional LGBTI y aquellas posibles víctimas del delito de trata de personas. Ahora bien, para continuar con nuestro segundo panelista, le doy la palabra a Manuel Miranda Mora, quien es sociólogo, doctorado en enfermería y cultura de los cuidados, doctorado en educación. También es pionero en los programas de información y prevención de la infección por el VIH-Sida en América Latina y además sobre la relación VIH-Sida y uso de sustancias psicoactivas, ganó el Premio Nacional de Investigación Profesional en Sexualidad en 1996, así que es todo un honor para nosotros contar con la presencia de Manuel. Manuel, te doy la palabra y adicional pues quiero darte la pregunta que es la siguiente. ¿Cuál crees tú que es el panorama con respecto a los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI en época de COVID-19? Entonces, Manuel, la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias a UNOT por invitarnos. También saludar a David y saludar a Florencia, que está en una organización que lleva el nombre de una mujer que fue muy importante en América Latina y en el mundo en el tema de la prevención del VIH-Sida, pero también en el tema de los derechos de las personas trans. Así es de que es un honor estar acompañados de ellos. Yo voy a hacer una presentación
tratando de contar, digamos, cómo es esta situación de las personas. A ver, la idea es como contar un poco de cómo es el ámbito de dominio en el que se mueven las personas. Pero tal vez lo primero que diría es que hay una serie de modelos en los que se fundamenta la exclusión a las sexualidades en general, a los géneros y a los cuerpos, ¿no? Espero que las personas puedan ver la presentación, confío en que así sea. Es una presentación desde la perspectiva del pensamiento complejo y la idea es mostrar que todo sucede en un macrosistema, digamos un territorio, ecosistema, tiempo, cultura, y que dentro de ese ecosistema hay factores que son fundamentales, como los factores económicos, los factores políticos, los factores culturales, pero también los factores médicos y los factores religiosos. Y esto porque son, digamos, como los tres ámbitos de dominio desde los cuales se ha creado la exclusión a las personas pertenecientes a las minorías sexuales, ¿sí? Entonces, desde el modelo jurídico se han creado una serie de leyes que implican que las personas de la población LGBT y otras diversidades sexuales no tienen plenos derechos y plenas garantías como lo tienen, por ejemplo, las personas heterosexuales. Con respecto a la salud, durante mucho tiempo estuvimos en el manual de enfermedades mentales, aun cuando haya dejado de ser una enfermedad, por ejemplo, la homosexualidad, todavía tenemos problemas con las transexualidades y no hay mucha información sobre el tratamiento de las personas intersexuales. Y por otro lado, la Iglesia ha creado doctrina con mucho desconocimiento basada en Tomás de Aquino, siglo XV, que nos habla de que las prácticas eran naturales o antinaturales, y era antinatural todo aquello que no tenía como fin cumplir con la misión divina de traer hijos al mundo. Por otro lado, desde esa óptica de la ley, nos han considerado delincuentes y antisociales. Desde el lado de la salud se ha dicho que tenemos patologías, que tenemos desórdenes mentales, se habla de la disforia de género y se habla de un deber ser que plantea un modelo de normalidad. Y por otro lado, hay unas prácticas, como ya decía, naturales y antinaturales, pero también el concepto de pecado y el concepto de depravación. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que eso ha llevado como respuesta, por ejemplo, en Colombia, la limpieza social, que es el asesinato de las personas que se consideran diferentes. Por ejemplo, en los grupos paramilitares hemos encontrado que la persecución a los homosexuales empezó en 1984, había grupos de limpieza social llamados Muertos Homosexuales, Amor a Manizales, Amor a Medellín, Amor a Bucaramanga, La Mano Negra, por ejemplo, grupos paramilitares que todavía siguen funcionando en Bogotá y en otros lugares del país, en los que se decía que ser hombre era no ser mujer y que toda práctica que implicaba penetración pues volvía a los hombres mujeres. Desde las iglesias entonces se hizo el tratamiento, desde el sector salud, perdón, hubo personas a las que le aplicaron lobotomía, las psiquiatrizaron, las llevaron forzadamente a centros de instituciones de carácter mental, a las personas les toca como negarse a sí mismas para acomodarse socialmente, se les niega la hormonación, y desde las iglesias las personas se vuelven pecadoras, tienen que buscar el perdón de un sacerdote a través de la confesión. A algunos se les ha intentado sacar el demonio de la homosexualidad y tenemos pesos específicos muy fuertes como más recientemente el invento de las ideologías de género. Esto ha implicado un modelo hegemónico patriarcal, que es un modelo macho, masculino,
masculino, misógeno, falocéntrico, pero también un modelo binario. Tenemos por el otro lado un modelo hegemónico de la salud, donde hay unas jerarquías de género, donde lo correcto implicaría ser cisgénero, por ejemplo. Y por el otro lado hay modelos que han llevado al machismo, al sexismo, a la LGTBI-fobia. Este panorama de la vulnerabilidad pues ha creado una serie de cargas emocionales en las personas. Y entonces, si ya miramos en el tema de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, a mí me llama la atención porque en Colombia algunas personas hablan del coronavirus COVID-19, pero realmente el COVID-19 no existe, existe la COVID, que es la enfermedad producida por el virus SARS. Crea un ámbito de dominio donde las condiciones de confinamiento pues afectan a las personas, ya sea porque comparten la vivienda con otras personas o porque están en el hogar con el bloque familiar, pero también las condiciones de confinamiento afectan especialmente a aquellas personas que son habitantes de la calle o que no pueden pagarse una vivienda todos los días. En este caso, las condiciones socioeconómicas incrementan ese panorama de vulnerabilidad, también las condiciones de convivencia y las condiciones políticas. Cosas como las vivencias del género, las vivencias del cuerpo, de la orientación sexual, el asumir o no asumir una identidad, las personas que transitan en sus identidades y tienen nuevas identidades o posidentidades, la manera de vivir las relaciones de pareja y los grupos etarios tienen vulnerabilidades diferenciadas, ¿no? Es distinto si eres un niño, niña, niñe, una persona adolescente o un adulto mayor, si eres cisgénero, si eres agénero, transgénero, tienes un género fluido, si eres homosexual, si eres lesbiana o eres bisexual, porque digamos que esto se acepta o se maneja de maneras diferentes, pero por otro lado, también las propias condiciones de convivencia dentro del hogar, pero también cuando eres habitante de la calle, encontramos dentro de estos habitantes de la calle que algunos definitivamente están durmiendo en la calle, otras personas tienen alguna posibilidad económica y viven en lo que se llama cama caliente, que es el alquiler de una cama por 4, 5, 6 horas. Tenemos las personas que tienen que trabajar sexualmente, por ejemplo, o pedir limosna para pagar el diario una noche. Pero hemos encontrado en esta situación personas que por no pagar el arriendo han sido desalojadas de lo que consideraban su hogar. Se han transformado las condiciones políticas para las personas, las condiciones económicas y las condiciones sociales. Por ejemplo, en Bogotá, en la búsqueda de crear alternativas de no discriminación, se creó una opción que se llamó Pico y Género, donde las personas trans fueron violentadas en las tiendas, en las calles, se ha violentado a personas mayores. Entonces, digamos, como que el desconocimiento de la sociedad pues lleva a condiciones de vulnerabilidad para las personas en estos sectores. Igualmente, la posibilidad del trabajo, ¿no? O sea, es muy diferente tu vulnerabilidad si tienes un trabajo formal, pero de pronto has perdido el trabajo en estos tiempos de la pandemia, distinto si tienes un trabajo informal, pero también hemos encontrado personas que se han visto forzadas a trabajar, digamos que son esclavas sexuales. Hemos visto personas que son explotadas en línea a través de las webs sexuales, personas que en hogares privados son maltratadas, o hay otras formas de trabajo que son mixtas, por ejemplo, que generalmente no se tienen en cuenta, donde las personas tienen que recurrir a múltiples fuentes tratando de resolver su economía. Sobre la convivencia ya había dicho, pero también
habría que decir que la percepción propia acerca de su sexualidad afecta a las personas. Es mucho más fácil para las personas que tienen una identidad clara que para aquellos que no lo han podido expresar, porque las violencias intrafamiliares, por ejemplo, son diferentes. Pero una de las cosas específicas que afecta a las personas en tránsitos identitarios de género es o que tienen una documentación que no responde a su género o que hay falta de documentación. También eso implica que hay una serie de modelos religiosos en los que la satanización, por ejemplo, lleva a sacar el demonio. Hay modelos legales y de salud que nos afectan, en especial, por ejemplo, a las personas intersexuales, que no se reconoce este cuerpo que es específico, sino que a veces se les trata desde su cuerpo macho o su cuerpo hembra, como si no fuera algo integral. Hay un modelo heteropatriarcal que contempla distinta la enfermedad en las mujeres que en los hombres, o en las nuevas masculinidades y en las nuevas feminidades. Pero nos hemos encontrado también con discursos como feministas, como las feministas radicales, las TERF, que vulneran a las personas trans al no considerarlas mujeres, ¿no? Me refiero a las que han transitado a la feminidad. Por otro lado, encontramos la segregación que nos afecta dentro y fuera de la familia, también en las instituciones educativas. Esto implica violencia intrafamiliar, pero también encontramos que dentro de las mismas organizaciones LGBT hay endodiscriminación y las personas trans no tienen la misma visibilidad y los mismos derechos dentro de algunas de esas organizaciones que pareciera tener la T y la I de intersexual y adorno. Las personas tienen discriminación laboral, no pueden entrar a todos los tipos de trabajo. Ya sabemos que tienen discriminación escolar, y otro de los problemas que encontramos es que no siempre pueden acceder a redes de apoyo que les ayuden emocionalmente con esta carga que implica la pandemia, pero también en situaciones de construcción identitaria o de tránsitos identitarios. Encontramos que los estudios también nos muestra la pobreza más marcada en las personas trans, que se ven obligadas al mercado sexual, la falta de vivienda, el no acceso a la salud de las personas. Algunos tienen acceso a la salud, pero en estos días, por ejemplo, no tienen acceso al tratamiento con los inhibidores, no están en las mismas condiciones de asistencia en salud, pero otros definitivamente no los tienen. No hay acceso a la justicia en las mismas condiciones, y tenemos una situación que hace aún más vulnerable a las personas que viven en la homosexualidad, en la bisexualidad, en la transexualidad, cuando son víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces, pudiéramos verlo también desde otro lado, y es como la relación con la trata de personas, ¿no? Algunas personas ni siquiera tienen conocimiento de que existe el riesgo de la trata de personas, pero hemos encontrado a través de los estudios y acompañamiento a las personas que hay personas que buscan ser tratadas, ¿no? Es decir, la búsqueda de esta situación como una alternativa, porque la violencia intrafamiliar, la imposibilidad de resolver las situaciones económicas básicas, les piensan que ir a otro lugar a trabajar, porque se lo pintan muy bonito, como que van a tener derechos y todo, como que buscan, pero también como que le aconsejan a otras personas esta opción de la trata de personas. Y por otro lado, pues encontramos las personas que entienden que esto es una vulneración y hacen denuncias, pero usualmente las denuncias no se hacen antes ni durante el proceso de trata, sino cuando ya están en otro lugar y son obligadas a hacer una serie de prácticas, o aun cuando dentro de su identidad está relacionarse genitalmente de una manera específica. Pues una cosa es que tú lo desees y otra que te obliguen a hacerlo con desconocidos, con personas que están siendo afectadas por las sustancias psicoactivas que consumen, por el exceso de alcohol que crea violencias
adicionales. También es importante que frente a este hecho de la trata, algunas personas como que se resignan, esta aceptación sería como entre comillas, se resignan a esas violencias, pero encontramos también otras personas que rechazan la situación, digamos, y esto les crea conflictos, son golpeadas, son maltratadas, incluso encadenadas, no tienen la posibilidad de salir de sus habitaciones por días y días y días. Y también pues, vamos a encontrar personas que la única alternativa que ven es acomodarse a las situaciones de violencia. Esto es como lo que yo quería comentarles. Yo creo que esto nos ha ayudado a entender la situación. Espero pues haber sido claro y no haber hablado muy rápido y sobre todo no haberme pasado el tiempo. No, Manuel, estuvo perfecto y quiero también que, digamos que anotemos algunos puntos importantes de la exposición, digamos que hiciste tan buena, y es como las condiciones de vulnerabilidad pues se van a ver aumentadas, se han visto aumentadas, el tema de las condiciones de convivencia, las personas en estado de habitantes de calle, los modelos, como bien lo mencionabas, de segregación, discriminación escolar, y la misma discriminación escolar que se puede vivir dentro de la misma, dentro del mismo sector LGBTI en cuanto a personas con identidades diversas, como lo son las personas trans. Y en cuanto al tema de la trata de personas, pues el desconocimiento de que una posible persona esté siendo víctima del delito de la trata de personas. Creo que es algo muy importante. No olviden a todas las personas que nos están viendo y están conectados con nosotros, hacer las preguntas en los comentarios, y estas preguntas, como ya les mencioné, van a ser respondidas por nuestros panelistas. Ahora bien, pues quiero darles de nuevo la bienvenida y, como lo dijo Emanuel, es un gusto compartir este espacio con Florencia Guimaraes García, activista travesti, sobreviviente del sistema prostituyente, como lo había dicho antes, coordinadora del Centro de Día Travesti Trans La Casa del Hogar Lidiana y actualmente trabajadora judicial. Florencia, buenas tardes y gracias por compartir con nosotros. Te doy la pregunta, va a ser la siguiente. ¿Qué riesgos específicos con respecto a la trata de personas supone el COVID-19 en la vida de las personas de los sectores sociales LGBTI? Te doy la palabra, Florencia. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Agradecer a la ONU de Colombia por hacerme partícipe de esta tan necesaria charla, de este tan necesario debate, de poder visibilizar lo que atravesamos las personas trans, travestis, en nuestro cotidiano, en nuestras vidas, históricamente, cómo estamos atravesados por el sistema prostituyente, sistema que incluye la trata de personas con fines de prostitución, tanto así como la prostitución. Como activista, sobreviviente y militante abolicionista del sistema prostituyente, quiero exponer que para nosotros la trata de personas con fines de prostitución y prostitución son dos caras de la misma moneda, son dos eslabones del sistema prostituyente. Acá decir que en Argentina, pero en toda Latinoamérica igualmente, casi un 90% de las personas travestis y trans se encuentran en situación de prostitución. Es el único mecanismo de subsistencia que tenemos, que nos dejan y que es impuesto, ¿no? Por parte de esta sociedad patriarcal, heterocapitalista, etcétera, que nos impone, nos asigna ese lugar por nuestra identidad de género, ¿no? Por nuestras identidades que parecen identidades cloacalizantes, ¿no? Donde toda la porquería de la sociedad van a apartar de nuestras identidades. Entonces, esto es histórico, venimos de décadas, de generaciones y generaciones de ser prostituidas, venimos de generaciones y generaciones de que no se mueva esta triste estadística que es para toda Latinoamérica prácticamente la misma, que es de la expectativa de vida de 35 años de edad, ¿no? Esto específicamente hablando del colectivo travesti trans,
esto todavía sigue siendo así, inclusive en países donde podemos tener algunas leyes quizás más avanzadas, o donde hay un Estado que reconoce el derecho a tu identidad, o hay, no sé, como en Argentina, una ley de cupo para personas travestis y trans, que no simplemente que no se cumple. Bueno, igualmente seguimos siendo expulsados al sistema constituyente, ¿no? Y una de las cuestiones tiene que ver con la violencia, con la pobreza estructural en las que nos encontramos, tiene que ver con la expulsión de nuestras familias a muy temprana edad, prácticamente entre los 11 y 13 años de edad somos expulsados de nuestros hogares, y cuando hablamos de expulsión no hablamos simplemente de que te dicen te botas de acá porque no soportamos o no vamos a convivir con una persona como vos, ¿no? En esos términos. Sino que las expulsiones tienen que ver muchas veces con nuestros hogares donde hay mucha pobreza, donde somos 5, 6, 7 u 8 hermanos y hermanas, donde hay muchas veces padres violentos que violentan a nuestras madres, donde vemos realmente que no hay una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces eso también son mecanismos expulsivos que hacen que vayamos migrando desde niñas, ¿no? Niñas trans y travestis y adolescentes que de repente se encuentran envueltas en un mundo de adultos y de adultas para poder subsistir, y que obviamente estamos completamente vulneradas a caer en las redes de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Esto es algo muy común, es algo que un poco ya también se nos hablaban y que está naturalizado dentro de nuestro colectivo, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces poder subsistir, con muchas veces terminar en prostíbulos o en departamentos privados para poder tener un techo, y a cambio de ese techo acceder absolutamente a todo tipo de violaciones y violencias. Imaginémonos en este momento donde nuestro colectivo LGTBI se encuentra en este panorama de coronavirus, de esta pandemia internacional, teniendo que convivir con familias que no respetan nuestras identidades, que nos violentan todo el tiempo y que no tenemos escapatoria, ¿no? Y con eso vienen los pensamientos suicidas y tenemos un montón de adolescentes dentro de todas las letras de nuestro colectivo con intentos de suicidio, ¿no? Donde no hay contención. Realmente estamos viviendo una situación muy compleja, una situación también donde particularmente la comunidad travesti trans acá en Argentina que ha decretado algo llamado así como aislamiento social obligatorio preventivo. Las personas travestis y trans hemos sido aisladas socialmente históricamente. Por eso el único lugar en que nos van a encontrar es en la esquina, en las noches, en los prostíbulos y en todos esos lugares donde somos prostituidas. Por eso no estamos atendiendo la mesa de un bar, no somos cajeras, no somos abogadas, maestras. Puede haber alguna particularidad, pero en términos generales siempre estamos todas en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el lugar asignado que la sociedad ha dejado para nosotras las comunidades travestis y trans. Y también decir que a nosotras nos preocupa, hace tiempo venimos manifestando esto, sobre todo que luchamos contra el sistema constituyente, que cuando se habla de trata de personas, tanto desde el lado de las organizaciones como de los gobiernos y de las ONG y todos los lugares que trabajan para erradicar este delito, que es un delito, las travestis, mujeres trans, transexuales, transgéneros, somos las invisibles o las invisibilizadas, ¿no? A la hora de hablar de trata con fines de prostitución. Pareciera que siempre solamente fueran las mujeres cisgéneros o niños y niñas quienes son captados por las redes de trata. Las personas travestis y trans también. Pasa que muchas veces lo naturalizamos, no nos damos cuenta, no podemos ponerle palabras, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso. También muchas veces influyen estas mentiras, ¿no? De un futuro mejor, estas mentiras, y se ha dado mucho en Argentina, pero en toda Latinoamérica, ¿no? Estas redes de trata que van circulando entre Argentina, vuelvo a Argentina porque estoy preparando compañeras que están en Europa para este momento, entre Latinoamérica y Europa, donde parece que en Europa está la salvación de tu vida, donde vas a volver multimillonaria, donde no te cuentan realmente que detrás de quizás alguna persona X, que muchas veces suele ser alguna otra
compañera trans o una mujer la que te va ofreciendo, ¿no? Vas a viajar a Europa y vas a volver y todas dos departamentos y todo este sueño. No te cuentan que detrás hay toda una red, hay complicidades, hay personas que te esperan allá, hay cirujanos que te operan en tus países para que si vos no tenés hecho tus pechos o etcétera, etcétera, te operan en tu lugar de origen y entonces vos ahí también te ves obligado porque muchas veces no tenés la plata en algún momento, pero te operan igual. Total, cuando vos viajás, esto después lo vas pagando, entonces siempre estás agarrada, ¿no? De lo económico, ni que hablar con el tema de los papeles, cuando sabemos que pasan 3, 4 meses y pasas a la ilegalidad y están todo el tiempo las amenazas de que te van a deportar, de que te vas a terminar presa, que muchas veces compañeras terminan presas, las amenazas que también sufren muchas veces tus familias estando acá por parte de esta mafia, que son las redes de trata con fines de prostitución. Entonces, esto está como muy invisibilizado y ocurre muchísimo, ¿no? Y el reclutamiento siempre se da particularmente de la misma manera, ¿no? Con esta motivación, esta ilusión, ¿no? Que te dicen que te vas a ganar sumas impresionantes de dinero, y que después esto vemos, entendemos y vemos cómo funciona, ¿no? Donde a vos te prestan X cantidad de dinero para que vos puedas viajar de tu país de origen, muchas veces a Europa, porque ese es el lugar del destino común, donde vos tenés que pagar y devolver 4 veces más por el boleto, tenés que pagar absolutamente todo el tiempo, tenés que se te retienen tus papeles y tus documentos, terminás en el sistema de plaza donde estás 15 días en Barcelona, 15 días en Madrid, 15 días acá, ¿no? También para que estés desorientada, para que no generes vínculos con otras compañeras. Bueno, a nosotros también nos atraviesa la persona fuertemente y somos bastante invisibilizadas a la hora de estar hablando de esta cuestión, ¿no? En los prostíbulos también muchas veces cuando hay allanamientos y todo lo demás, se encuentran muchas menores trans y travestis y de esto tampoco se habla mucho. Entonces, esto tiene que ver muchas veces, vuelvo a insistir, con la expulsión temprana de nuestros hogares y de todas las instituciones, porque no es solamente el hogar, que es la primera institución, sino que también son las escuelas, donde nadie se pregunta qué pasa con esa niñez LGTBI que de repente desaparece, que no está en el banco de la escuela, donde está, no se encienden mecanismos de alarma, los directivos tampoco se preguntan dónde estamos, seguramente terminemos en una esquina, de una esquina a un departamento privado o a prostíbulo, o vaya, o muchas veces muertas, ¿no? Porque esto también es parte del sistema prostituyente. La mayoría de los crímenes de odio, acá nosotros logramos que el crimen de una compañera activista, Diana Zacayán, la justicia se expidiera por primera vez y pusiera la figura travesticidio, porque nosotras muchas nos identificamos con la identidad y como una identidad política, entonces hemos logrado que la justicia por primera vez condene a un asesino, a un travesticida, y la carátula fue crimen de odio mediando violencia de género, ¿no? Pero muchas veces estas muertes no interpelan, muchas veces no se investiga, la mayoría de los crímenes de odio de nuestras compañeras se dan en contextos de prostitución, terminan asesinadas al costado de una ruta, adentro de un departamento donde están ejerciendo la prostitución, en prostíbulos, desaparecidas. Hemos tenido en Argentina muchos casos, pero uno que para nosotros fue terriblemente fuerte, la compañera trans Marcela Chocobar, donde solamente se encontró su cráneo después de mucho tiempo de la familia estar buscándola. Bueno, esto es moneda corriente para el colectivo travesti, ¿no? Está muy legitimado en estas redes de trata, donde siempre está, ¿no? El tachero o el que te lleva, ¿no? Y te va trasladando de zona en zona, y vos pagás el triple y pagás 5 veces más el alquiler del departamento y te cobran absolutamente todo, lo pagás 20 veces más. Entonces siempre estás en ese constante deber y tener que volver a los lugares de prostitución para poder subsistir, para poder sobrevivir, ¿no? Imaginémonos en este contexto de pandemia, donde vemos o
por lo menos aquí, hemos visto nuevamente, por los primeros días, el aislamiento fue bastante acatado por toda la sociedad, pero ahora hemos visto un montón de compañeras nuevamente separadas en las rutas, nuevamente siendo prostituidas, expuestas a todo tipo de vulnerabilidades, expuestas a todo tipo de enfermedades, ¿no? Que no les queda otra que prepararse para poder comer, para poder subsistir, porque en todos los estados nos encontramos con gobiernos y estados que están ausentes a la hora de generar políticas públicas reales, concretas, para que nuestras compañeras puedan tener acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, a todos esos derechos que nos son cercenados, ¿no? Porque no estamos pidiendo derechos extraordinarios simplemente porque somos trans, travestis o mujeres trans. Simplemente queremos gozar de los mismos derechos que debería gozar toda la ciudadanía. Porque si hay un sector de la población que es despojado de esos derechos, entonces hay un gran sector de la población que goza de privilegios, mientras otro sector no tiene derecho absolutamente a nada, ¿no? Entonces también, para ir redondeando un poquitito, millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación en el mundo. Entendemos que esta problemática afecta específicamente a mujeres, pero también a mujeres trans, travestis, transexuales, maricas, personas del colectivo LGTBI, porque no solamente somos las mujeres trans, las mujeres cis, sino que atraviesa, ¿no? Porque en muchos países de acá mismo también hay muchos niños o varones que son parte de las redes de trata con fines de prostitución. Entonces, esto hay que visibilizarlo, hay que hablarlo, esto debe ser realmente abordado como corresponde, ¿no? Y vuelvo de nuevo a insistir, necesitamos las personas del colectivo travesti trans, que son el sector más vulnerado de todos los colectivos, realmente políticas públicas integradoras, donde podamos acceder al trabajo, donde podamos tener ingresos, donde podamos tener una protección social, donde podamos tener acceso a la salud, a la educación y a todas estas cuestiones que deberíamos también poder acceder y no ser excluidas simplemente por romper con el binarismo de género, por romper con las normas establecidas por el sistema en el que vivimos, donde solamente parece que lo único válido y lo único que se puede decir que es la normalidad es ser varón cisgénero o mujer cisgénero, y todo lo que se sale, todo lo que queda por fuera y todo lo que rompe con esa heteronormatividad debe ser castigado, expulsado, excluido y asesinado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Florencia, por tu intervención. Quiero resaltar algunos puntos de los cuales hablabas. El primero, el llamado, creo que es uno de los importantes, el llamado a la protección de los niños, niñas y adolescentes del sector LGBTI, que se encuentran también quizás en situación de prostitución. También en fortalecer el trabajo de las instituciones en la identificación de posibles víctimas de trata pertenecientes al sector LGBTI. Y la garantía y el cumplimiento de los derechos fundamentales, como lo son el trabajo y la educación y el acceso a los servicios de salud. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos han hecho por nuestro Facebook, nuestra fanpage. Entonces, pues la idea es que yo les voy a decir las preguntas y pues cada uno la responda dentro de desde su sector. Entonces, la pregunta es, digamos que la que más han hecho es, ¿qué acciones se pueden tomar desde los diferentes sectores para minimizar los riesgos de trata de personas en los sectores sociales LGBTI en el marco del COVID-19? No sé quién quiera empezar. De a uno, por favor. Están hablando todos al tiempo, entonces no logramos escucharlos. Yo me tomo el micrófono entonces. La pregunta, que parece una pregunta sencilla, tiene una respuesta supremamente complicada. Y es que tenemos que ver que hay tres sectores que están implicados, ¿no? El sector estatal, el sector no gubernamental y el sector de las personas directamente implicadas, ¿sí? Y cuando digo el sector no gubernamental, estoy diciendo las ONGs, pero también las agencias de cooperación internacional, ¿sí?
en el sentido en que muchas de las organizaciones de base comunitaria estarían interesadas en trabajar en el tema o lo están haciendo, pero no cuentan con los recursos necesarios, ¿no? Entonces, en las organizaciones de base comunitaria están los saberes, está el interés, está el vínculo directo con las personas que pudieran ser traficadas, pero no cuentan con los recursos económicos, y este tipo de proyectos requieren recursos. Pero el acceso a las personas uno a uno es supremamente complicado. Es decir, no vamos a alcanzar a todas las personas. Por lo tanto, se requiere tener aliados en los medios masivos de comunicación, en los programas especializados sobre sexualidad, en las instituciones educativas, para que convoquen a las personas de la comunidad, para que cuenten sus historias y para que cuenten los efectos de la situación, porque algunas personas, gracias a la vida, sobreviven a las violencias físicas y a las violencias emocionales y pueden retornar, y son testimonios importantes, ¿no? Pero sin la autorización de la escuela. Y también habría que hacer un llamado a las iglesias, es decir, las iglesias cristianas, pudiéramos decirles que hay de dos tipos. A mí me sorprende, pero las iglesias católicas son un poco más abiertas y más respetuosas, ¿no? En el sentido en que tienen centros de atención, tienen hogares, y entonces las personas que trabajan ahí como que van entendiendo a las patadas, eso sí, que la vida no es el deber ser, sino que la vida es distinta en las personas. Y también, de alguna manera, que haya un interés por las personas en la comunidad para enterarse de esta situación, porque no solo afecta a la población LGTBI y a los otros sectores sociales en las diversidades sexuales, sino que afecta a toda la comunidad. Y digamos que muchas personas son también traficadas para realizar prácticas que no tienen que ver con su identidad de género, con su identidad de cuerpo y con su identidad de orientación sexual, ¿no? Entonces pareciera que eso solo le pasa a las trans, que solo le pasa a los homosexuales, pero yo me encontré en España personas que fueron traficadas, que eran heterosexuales, que tuvieron que tener prácticas para las que no estaban mentalmente preparadas. Quiero decir que mentalmente preparadas entre comillas, porque nadie está mentalmente preparado para que le vulneren, para que le toquen el cuerpo cuando no tienen ganas, para satisfacer los deseos de los otros y las otras, porque también hay clientes mujeres que no tienen nada que ver con lo que uno quiere y con lo que uno desea en la existencia. Entonces es un proceso interrelacional, es interdependiente, interafectado entre los diferentes sectores de la sociedad. No hay un solo sector que lo pueda resolver. Todos nos necesitamos y debemos contar con los demás. Muchas gracias, Manuel. Ahora, David. Sí, un agregado de pequeñito. Yo creo que también es supremamente importante agregar a lo que menciona Manuel, el no desistir de la denuncia. Yo sé que suena en muchas ocasiones como insensible invitar a denunciar, porque muchas personas están expuestas con la misma denuncia a ciertas situaciones de riesgo por los entornos en los que están, o porque simplemente han perdido la fe en la denuncia por el trámite, la burocracia o por la lentitud de respuesta. Independientemente de eso, hay que seguir insistiendo en que se pongan las denuncias, porque son a través de las denuncias y el acompañamiento, como bien lo decía Manuel, de las personas que son víctimas con respecto a el Estado o organizaciones no gubernamentales, a través de ese apoyo y de esa persistencia que se puede lograr reducir la impunidad. Se reducen las violencias en la medida en que se logra reducir la impunidad y se logra enviar un mensaje real de cero tolerancia. La única forma, más allá de las campañas de comunicación en las que los estados y la sociedad en general muestran la cero tolerancia a estos delitos, es a través de la reducción absoluta de la impunidad. Y ese es nuestro deber también, de trabajar articuladamente para llevar hasta última instancia todos los casos. Recientemente hemos conocido casos
o no de trata, pero en el marco de esta cuarentena sí de agresiones. Y esas agresiones específicamente hubo un caso que fue un intento de feminicidio a una mujer trans en Ciudad Bolí, que gracias a la denuncia ciudadana, gracias a la insistencia de organizaciones sociales trans y a ese acompañamiento que hicieron estas organizaciones con la familia, con las instituciones, con un protocolo que se activó en donde 5 instituciones, entidades del distrito estuvieron presentes y que todo esto se volcó en una insistencia también frente a la fiscalía, a la defensoría, a la personería, se logra llevar a el victimario, el agresor, tras las rejas, con una causal de intento de feminicidio con agravante por discriminación. Y eso es supremamente importante, porque además de respaldar a esta persona en su dignidad, el resto del conjunto de la sociedad también le está enviando un mensaje a los victimarios y a las personas cercanas a ese contexto, que hay un castigo y que no es permitido agredir a las personas trans, no es un chiste y es un delito. En Colombia discriminar es un delito. Y eso es supremamente importante que sigamos insistiendo en ese trabajo articulado para llevarlo hasta las últimas consecuencias. De acuerdo, muchísimas gracias, David. Ahora, Florencia. Sí, me quedé pensando un poco todo lo que hablaba. Me parece que también hace falta fuertes campañas de visibilización, de sensibilización y de concientización, no solamente en los medios comunitarios, en los medios, de comunicación, que es súper importante, pero sino también en todas las instituciones, en todos los espacios en los que transitamos, ¿no? Me parece que dentro de lo que es la educación sexual integral, esto debe ser un tema que debe ser abordado con profundidad y con mucha seriedad, ¿no? Por lo que a veces es un tema del que muchas veces no se habla, porque se habla y se pretende separar también lo que es trata de personas, diferenciarlo con lo que es la prostitución. En términos generales, vuelvo a insistir, son dos caras de la misma moneda, y nosotras siempre decimos lo mismo. ¿Para qué son desaparecidas las personas? O como acá decimos, ¿para qué son desaparecidas las vivas para ser prostituidas? Entonces, acá hay que poner el foco también en los prostituyentes, en los varones, que muchas veces, porque generalmente son varones, mercantilizan nuestros cuerpos, nos convierten en un objeto de uso y de abuso, y quedan invisibilizados completamente. Me parece que hay que poner el foco en estas realidades, hay que poner el foco en que mayoritariamente todas quienes terminamos en el sistema constituyente, en todas sus modalidades, no es por una elección como nos quieren instalar, sino que es porque muchas veces ese es el único lugar que encontramos para subsistir. Entonces esto me parece que tiene que quedar como bastante claro, ¿no? Es muy importante que desde las escuelas, desde las niñeces, desde temprana edad, esto sea hable, esto no sea un tabú, porque la verdad que cuando un varón, por lo general, si hablamos de todas las personas que se dan contextos generalmente en estos campos de concentración a cielo abierto y cielo cerrado, que son los prostíbulos o las calles, poco le interesa si la niña o niñe o cualquier persona que está en esa situación está por lo que quiere, porque supuestamente lo eligió, porque detrás hay toda una mafia, hay redes de explotación, no le interesa, va a cometer el abuso que comete y punto. Entonces me parece que hay que empezar a poner el foco realmente en deconstruir este discurso neoliberal de la libre elección, porque si no empezamos también por ese lugar, por deconstruir este discurso, es muy difícil también poder cortar con la explotación sexual, ¿no? Hacia la identidad que fuese, porque también ahí lo decían y lógicamente que hay mujeres y todas las identidades que prostituyen a otra persona, ¿no? Pero mayoritariamente son los varones heterosexuales. Y esto tiene que quedar como muy bien claro, porque si no es una rueda que no se acaba, y también hay que visibilizar
Es el tercer negocio que más dinero mueve a nivel planetario, junto con la venta de drogas y con las armas. Entonces, y al mismo tiempo, estas tres cuestiones se entrelazan entre sí, ¿no? Muchas veces, muchas de nosotras recurrimos al consumo problemático, o terminamos con consumo problemático de sustancias psicoactivas, para poder soportar, para poder tolerar, porque muchas veces sos una niña y los prostituyentes te obligan a que consumas o te pagan 4 o 5 veces más para que vos consumas todo tipo de drogas, y después es una la que queda enganchada, entonces después ya ni siquiera te importa el dinero, sino lo que te importa, y vos pones tu cuerpo a cambio de cualquier sustancia, ¿no? Es todo un sistema súper complejo, no tiene que ver solamente con una cuestión, es un sistema que hay que empezar a desarmar, a despachar, para que esto realmente pueda ¿no? Entendemos que es muy complejo, que es muy difícil, pero que no es imposible. Y yo creo que hay que apelar a la conciencia, a la deconstrucción cultural, porque también es algo cultural, el ir a consumir cuerpos de otras personas, y lleva siglos esto, ¿no? Y tiene que ver con los lugares públicos y privados donde siempre hemos sido puestas las feminidades, ¿no? Y las mujeres públicas y las mujeres privadas, bueno, y todo eso después se fue obviamente agregando otras identidades. Pero esto es algo que viene de siglos y que está muy arraigado, muy naturalizado, ¿no? Muchas veces a quienes estuvimos en situación de prostitución nos atravesamos porque venga el padre, el tío, qué sé yo, con un niño, con un niño de 13, 14, 15 años, para que tuviera su primera relación sexual con una prostituta, que en este caso podía ser yo, ¿no? Esos niños temblando, muertos de miedo, porque tenían que cumplir ese rol y hacer lo que le decía el otro adulto que tenía que hacer, porque si no, ¿qué se jugaba? Su masculinidad, ¿no? Entonces, esto está naturalizado en todos los países. Entonces, estamos hablando de abuso, estamos hablando de cosas muy profundas y muy serias que tenemos que empezar a desarmar si queremos una sociedad libre de todo tipo de violencia. Yo quiero agregar, hay una cosa muy pequeña, perdón que me salte, y es que Florencia cae en un punto que es supremamente importante. Las campañas en general se han enfocado a mostrar el fenómeno desde un lugar un poco aislado, ¿no? Como un lugar que no me toca, que es en esta calle oscura, lúgubre, en este lugar recóndito, pero eso que está mencionando Florencia es una práctica absolutamente tranquila, habitual, común, que implica complicidad con la trata en muchas ocasiones y además abuso de menores. Y que también representa una serie de delitos, pero que no hay una conciencia colectiva frente a este tema. Creo que eso también es un reto que tenemos que asumir desde las distintas instancias en las que estamos y enfrentar, porque la cultura misma, y ahí sí Manuel lo ha insistido un montón, es patrocinadora de prácticas profundamente delictivas. ¿Y su Brian de chiquita? Sí, perdón que me entremeta, totalmente de acuerdo, porque siempre también ha pasado, y por lo menos en Argentina, según los informes que tienen que ver con trata de personas, sí, claro, hay cuestiones que tienen que ver con los estados que hay un gris, ¿no? O sea, hay allanamientos en un prostíbulo, se rescatan a tantas personas de ese prostíbulo, pero esas personas después no tienen la protección misma del Estado, quedan completamente abandonadas y vuelven a caer en estas redes de prostitución porque es la única manera que conocen y que tienen para subsistir. Entonces debe abordarse más integralmente con políticas públicas serias, donde aquellas personas que son rescatadas del tráfico sexual realmente puedan, cuando son rescatadas, tener la asistencia que corresponde al trabajo, con la salud tanto psíquica como física, a todo tipo de contención, porque si no es un círculo que nunca se termina. Las rescatamos a las víctimas de un prostíbulo, pero si después no las seguimos abordando como Estado o nuestras articulaciones con las organizaciones y ONGs que correspondan, estas personas nuevamente terminan en ese circuito, ¿no? Entonces es como que nunca
termina de contar. Yo agregaría que, por un lado, no solo hay que cambiar la cultura, sino también es muy importante cambiar la norma y cambiar las relaciones sociales. Es decir, cuando cambia solo la norma, la gente sabe que es un delito, pero sigue cometiendo el delito, ¿sí? Porque supone que no va a ser cogida en el delito, digamos, ¿no? Y entonces, como que esa anuencia social en que en las relaciones sociales se acepta la violencia sexual como una parte de las relaciones naturales, entre comillas, digamos, que crean las condiciones para la violencia. Por lo tanto, no solo se debe cambiar la norma, sino también cambiar las relaciones sociales, porque en la medida en que la sociedad condena a los vulneradores, la sociedad empieza a cambiar la percepción sobre la vulneración, ¿sí? Y entonces las relaciones sociales empiezan por no aceptar, por ser políticamente correctos, ¿no? Pero la corrección política es un primer paso, es una necesidad para transformar profundamente las relaciones. Por otro lado, creo que es necesario trabajar sobre los saberes, sobre las emocionalidades y sobre las prácticas, ¿sí? Los saberes culturales nos ponen de frente a que esto es como parte del deber ser. Es decir, que un chico, como nos lo decía Florencia, se inicie en la vida sexual vulnerando sexualmente a otra persona, es parte del deber ser del proceso de construir el macho falocrático heterosexual. Entonces, incluso los chicos que están construyendo una identidad de género diverso o que están construyendo una identidad de orientación sexual que no es la heterosexual, sino que son homosexuales, por ejemplo, muchas veces se ven obligados a aceptar prácticas que no quieren tener porque van a ser violentados por los padres y por otros familiares que ven correcta la práctica. Entonces, también habría que cambiar la emocionalidad de las personas en el sentido en que debemos crear las condiciones para que no haya ninguna emoción positiva frente al hecho de la vulneración. Es decir, como que la gente ve muy audaz, muy capaz, muy sexuado a quien lo hace. No lo ve como sucio, como cochino, como alguien que vulnera los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas. Entonces, digamos que esa emocionalidad positiva frente a la práctica hace que en la escuela la práctica se vea bien, ¿no? Es decir, el chico que llega a contar que fue a un prostíbulo en la escuela es aceptado, es como alguien que avanzó un paso en el proceso de construcción sexual, no como alguien que hizo una cosa que era harta, violenta, molesta para con las otras personas y para consigo mismo, ¿no? Y lo otro es cambiar la práctica. Es decir, el cuerpo es un territorio de paz, decíamos en un proceso en Colombia hace 10 años, ¿no? Sí, o 15 años, sigue siendo un territorio de paz, pero pareciera que las armas tienen que ser pistolas, cuchillos, pero las armas también son la palabra, las armas también son el pene, las armas son también la caricia que no se desea, la palabra que hiere, la palabra que nos ofende, porque las violencias sexuales empiezan en cosas tan elementales como el adiós mamacita, sí, qué buena que está, esas expresiones de la cotidianidad que expresan emociones que a veces ni se tienen, son prácticas recurrentes que la sociedad avala, ¿no? Y que el conjunto de la reunión de machos falocráticos le da más valor, ¿no? Porque esa hombría hay que contarla, esa hombría hay que demostrarla. Entonces tendríamos que trabajar también en esos tres elementos, como decía, los saberes populares,
la emocionalidad y las prácticas. De acuerdo, Manuel. Vamos con nuestra segunda pregunta. Están preguntando desde la corporación, desde la organización, perdón, Espacios de Mujeres, ¿cuál consideran que son los factores que dificultan la identificación de personas de los sectores sociales LGBTI víctimas de trata de personas? Si quieren, empecemos con David Alonso. Pues yo creo que viene muy recogido de lo que ya había mencionado Florencia. Muchas veces, y esto nos está sucediendo, yo creo que hay que distinguir varios discursos. Hay un discurso que busca reconocer a personas que por su libre determinación han accedido a las actividades sexuales pagas y demás, y otro tipo de actividades. Y hay otro que es el que naturaliza o el que vuelve común o inherente a la persona transgénero o a la persona lesbiana, gay, bisexual, el hecho de que esté disponible para, por su propia esencia, para las actividades sexuales pagas. Eso es algo bastante importante de tener en cuenta. Entonces yo creo que es lo que Florencia mencionaba. Hay muchas personas que puede que crean o asuman que es un deber ser, porque parte de esta cultura, que es lo que también ha mencionado Manuel, lo ha impuesto. Muchas veces desde el descalificativo. Hay personas que han crecido bajo la lógica o el discurso permanente de usted es un marica, por lo tanto usted es una persona que tiene que tener sexo con muchas personas, y desde ese rango de la iglesia, de la familia, de la comunidad en general que le descalifica bajo este argumento, le empiezan a imponer también una serie de características que se empiezan a convertir como si fueran parte de la esencia. Entonces yo creo que va muy en relación con eso que menciona Florencia. Dale, Manuel. Bueno, yo creo que son tres cosas las que crean las dificultades. La primera, la aceptación de la violencia como una práctica natural, como una práctica social y culturalmente aceptada. Es decir, el hecho de que la sociedad lo vea bien, de alguna manera, crea las condiciones para la vulneración. El segundo elemento creo que es muy preocupante, que es el temor a la denuncia. Es decir, las víctimas del conflicto armado colombiano, hablamos de que cuando denunciamos, por ejemplo, pasamos por un proceso que llamamos de revictimización. Es decir, la manera casi gráfica como nos piden que hagamos las denuncias para que sea claros los hechos, y el no contar con alguien que te brinde apoyo emocional en ese momento y posteriormente hace que nuevamente nos sintamos víctimas, porque digamos, el toque emocional no se ha transformado en nosotros, y entonces al verbalizar la violencia recordamos todo lo que nos sucedió y es casi como si volviera a pasar una y otra vez, ¿no? El hecho de muchas veces tener que denunciar frente al agresor, ¿sí? Entonces hay que crear las condiciones para que las personas no se encuentren, para que las personas puedan estar en otra sala, usar las redes virtuales para los testimonios, de tal manera que las personas que son vulneradas sexualmente no sean expuestas a los medios masivos de comunicación. No sé, porque cuando usualmente los vulneradores pertenecen a ciertos estratos socioeconómicos, la persona no solo es víctima, sino tiene que sentirse culpable de ser víctima, en el sentido en que parece que creó las condiciones, ¿sí? Sabemos que la pobreza crea las condiciones, que la falta de formación crea las condiciones, pero entonces realmente es culpable la sociedad que no crea las posibilidades, por ejemplo, para que las personas trans que construyen identidades de tránsitos de género temprano puedan acceder a la escuela,
tengan los niveles educativos que tienen las otras personas en la comunidad. Y por último, la impunidad. Es decir, el hecho de que después de que has sido revictimizada por la violencia o revictimizado, porque también recordemos que se trafica con hombres, aun cuando es muchísimo más en las mujeres y en las personas trans, también es importante entender que la impunidad de casos anteriores hace que no confiemos en la justicia, ¿sí? Porque muchas veces encontramos que los jueces avalan la violencia sexual en los juicios, ¿no? Y entonces tenemos que educar al sector de la justicia para que entienda el peso, no solo legal, sino el peso emocional, el daño físico que sufren las personas, porque no solo es la vulneración sexual, sino los efectos colaterales que tiene la vulneración sexual en las personas, que les afecta para toda la vida. Esto no son cosas que se olvidan en un segundo, y por más que las personas hayan tenido acompañamiento emocional, a veces un toque, una caricia, un tono de voz, un acercamiento indebido, hacen recordar todas las violencias por las que las personas han pasado. Entonces se necesita preparar a los jueces para que protejan la intimidad, pero también para que se sancione a los vulneradores, ¿no? Creo que esas tres cosas son fundamentales. Totalmente de acuerdo, Manuel. Ahora, Florencia. Bueno, esperemos que se escuche un poco mejor ahora. Yo creo que tiene que ver muchas veces con el miedo que tienen aquellas personas que se encuentran en esa situación. El miedo a que les pueda pasar, el miedo a que le pueda pasar a sus familias, el miedo que está internalizado muchas veces, porque muchas veces tenés que terminar denunciando quizás a una persona con la que creaste un vínculo, muchas veces a una compañera trans, travesti, o una compañera mujer, que fue la que te sumergió sobre el mundo de la trata. Entonces también hay que desnaturalizar eso, ¿no? Hay mucho miedo, las compañeras tienen mucho miedo de llegar a esa instancia por no saber cómo van a ser asistidas, protegidas, porque muchas veces tenés que denunciar y encontrarte con el poder judicial, que es cómplice con las fuerzas represivas del Estado, o sea, la policía y todo lo demás, que también es cómplice, con comisarios que muchas veces son los mismos que abusaron de vos para que vos puedas seguir ejerciendo en esos lugares con total tranquilidad la prostitución y ser explotada. Entonces hay mucho miedo, hay muchísimo miedo que hay del otro lado. No es tan sencillo apelar o decir, bueno, voy a tomar la determinación de ir a denunciar, porque yo voy y denuncio. ¿Y qué pasa después de la denuncia? ¿Cómo continúa mi vida? ¿Cómo continúa la vida de todas las personas que me rodean, si que las tengo, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, con poder crear redes y lazos que verdaderamente contengan a toda aquella persona que tenga que llegar a esta instancia, porque no es tan sencillo, no es solamente decir voy y denuncio y ya está, porque también está demostrado que muchas veces quienes terminan siendo criminalizadas, encarceladas y enjuiciadas son las compañeras que se encuentran en situación de prostitución y de trata. No son encarcelados o no se va detrás de los poderosos, de los dueños de los prostíbulos o de toda la complicidad que hay detrás político-judicial, ¿no? Sino que son las propias personas que son encarceladas a las redes de trata quienes son después juzgadas y encarceladas. Dinos, Manuel. Yo creo que también es importante que pensemos que se necesita acompañamiento para la familia, para la pareja, para los amigos, porque el mismo desconocimiento del bloqueo familiar, de la situación, termina culpabilizando a las víctimas, ¿sí? Entonces, ese miedo a ser rechazados, porque es que las familias
no ven bonito que una persona haya sido vulnerada sexualmente y tratada. Y entonces pretenden ocultarlo. Y es la misma familia la que ayuda a dificultar la denuncia porque no quieren hacerla explícita. Y entonces esto es grave para la situación, ¿sí? Pero a veces son los amigos, las amigas las que aconsejan, ¿no? Y yo me he encontrado con casos de personas que me han pedido apoyo, que de alguna manera como que aceptan que bueno, que sí las vulneraron, pero que de todas maneras hubo algo bueno, ¿sí? Es decir, se lograron volar, digamos, de donde estaban retenidas y se quedaron un tiempo en Europa produciendo, resolvieron de alguna manera los problemas económicos de la familia. Entonces, la familia que había contado, la chica estaba trabajando de dependiente en una tienda en París, no quiere que la dependiente sea transputa. Y entonces, identificar las dos situaciones, la familia la ve como una violencia, no la ve como un respeto al miembro de su familia, sino como una violencia hacia toda la familia, ¿no? Y las personas que antes eran amigas, cuando se enteran de la violencia de las personas, las abandonan. Yo siempre le digo a las personas que si alguien te abandona, debes darle gracias a la vida, porque por fin te diste cuenta que esa persona que te decía amarte no es tan amiga como te lo había dicho. No te respetaba tanto como te lo decía, porque o si no, después del hecho violento, seguiría siendo tu amiga, seguiría siendo tu cómplice, seguiría siendo tu acompañante. Entonces también como que tenemos que crear en las otras personas el hecho de que entiendan que denunciar requiere de aliados, requiere de acompañamiento, y que el acompañamiento es mucho más fuerte y más importante cuando es por los iguales, por las personas que dicen amarnos. Porque sí, el acompañamiento que da un profesional desde una institución es importante y es válido, ¿no? Pero no es suficiente como el acompañamiento de quien... Manuel, pusiste el micrófono, muteaste el micrófono a lo último, entonces... ¿Qué es importante para él o para ella? Era la última frase, perdón. No te preocupes. Lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo, debemos ya comenzar a darle el final a nuestro webinar. No sin antes, quiero resaltar como algunas conclusiones de sus valiosos aportes y que han hecho el día de hoy y que hemos hecho el día de hoy. Creo que uno de los primeros es el fortalecer el trabajo de las instituciones en la identificación de posibles víctimas de trata de los sectores LGBTI, es algo bastante importante, así como también la necesidad de cambio y la transformación social en donde podamos y debemos romper la normalización de la exclusión que permite que ocurra la explotación. Creo que también es una de nuestras valiosas conclusiones. También en el trabajo en la deconstrucción de las emociones que socialmente pueden verse como positivas, pero que aún así no generen una violencia directa, son violentadas. También que debemos hacer un llamado a la protección de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad LGBTI y que tengan aquellas diversidades, identidades diversas. Y por último, un llamado a la garantía y el cumplimiento de todos los derechos fundamentales, como lo son el trabajo, el derecho a la educación y el derecho a poder acceder a servicios de salud. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo más, quiera agregar algo. Lo único que diría es que muchas gracias por crear estos espacios de concientización, que estos espacios son fundamentales para que la sociedad se entere, para que las personas de las organizaciones tengan otras explicaciones sobre el mundo, que encuentren que hay otras maneras de actuar y para que nos acompañemos los unos a los otros en todos los sectores. Es decir,
A mí me parece rico que haya alguien que trabaja con el Estado, que haya alguien que ha sido víctima de la violencia sexual, que haya alguien que desde la academia, pero también como marica militante que ha sido víctima, explica el mundo, porque esto nos da ese juego triádico, ese juego de explicaciones diversas, y el acompañamiento de una organización de carácter internacional es fundamental, porque parece que le diera más seriedad a nuestro trabajo, no porque nuestro trabajo no sea serio, sino porque a veces las agencias de cooperación pueden llegar a sectores, a personas, a organizaciones a las que nosotros directamente nos es muy difícil llegar. Yo quiero igualmente dar las gracias. Es un espacio supremamente importante y en serio insisto en que se logran mejores resultados cuando esta triada de la que habla Manuel, que es como un cuarteto, ¿no? Se pone en común acuerdo y dice, ok, todo el mundo tiene responsabilidad aquí, pero pongamos lo poquito mucho que cada quien puede y las cosas funcionan mejor. Una invitación en general a que no caigamos muchas veces en el discurso, digamos, de lo que creemos que es lo políticamente correcto o que es la mención que debe ser, y que en ocasiones oculta cosas como que existe la trata de personas, o sea, no todo el mundo está en un ejercicio de libertad, de autonomía, dentro de las actividades sexuales pagas, y no podemos como sociedad desconocer eso y además al desconocerlo o al ignorarlo, volvernos cómplices también de unos sufrimientos muy profundos que muchísimas personas en el mundo hoy padecen, no solamente con lo relacionado con actividades sexuales, sino en general con trabajos forzosos, con los temas de migraciones, con todo lo que implica la trata en general. Y que ahora sí que lo vivimos también en las mismas condiciones de las que somos tan cómplices en la cotidianidad con las personas migrantes, indocumentadas o en procesos de documentarse, y que se está volviendo, como lo mencionaba Manuel, una cuestión cultural muy tranquila, decir yo le pago menos o pues no importa porque es de tal país, entonces yo puedo no pagarle prima, no tener contrato firmado, etc, etc, etc. Creo que eso es supremamente importante que no lo descuidemos. Muchas gracias, David. Y bueno, yo sí, quería agradecer muchísimo por el espacio, por poder crear estos espacios donde realmente se nos escuche, donde incluya a las diversidades, ¿no? Donde podamos hablar y abordar este tema con profunda seriedad, porque es un tema que nos atraviesa fuertemente como colectivo LGTBI, pero como sociedad toda, y finalizar diciendo como sobreviviente del sistema constituyente que para nosotras la restitución no es un trabajo, ¿no? Y no lo va a hacer nunca, y debemos derribar con todos estos conceptos patriarcales, capitalistas, que quieren convertir nuestros cuerpos en territorios de explotación, de apropiación y de violación. Así que te agradecer muchísimo y seguir luchando en pos de la defensa de los derechos humanos de todos, de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, a Manuel Antonio Velandia, a David Alonso y a Florencia Guimaraes por hacer parte de este foro, y a todos ustedes que nos están viendo por haber participado en el ciclo de Trata y COVID-19. Agradecemos enormemente todo su apoyo y toda su asistencia. Estaremos viéndonos en algunos otros momentos y en otros webinars que haremos después. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. A ustedes mil gracias, Julián, mil gracias. Que estén bien. Igual. Chao, que estén bien.